Bienvenidos, les doy al séptimo módulo o al séptimo video de nuestra querida clínica de desarrollo personal. El número 7, que para mí es un número que me acompaña, es un número muy especial, místico o como quieran llamarlo, coincide precisamente inclusive con determinadas celebraciones en las cuales se lo asigna para representar el pedido de trabajo o la posibilidad de Buenos Aires, por ejemplo, hay peregrinaciones o en todo el país de lo que representa para determinados credos, como es San Cayetano, que los 7 y fundamentalmente el 7 de agosto se hacen las representaciones, digamos, más importantes en cuanto a los pedidos sobre trabajo. Para mí había que realizar en este número un video especial. Ese video especial se va a tratar o va a ser una parte de una serie de videos que estén relacionados con la búsqueda laboral y que esté relacionado precisamente con la venta a nivel personal para poder llegar a ese objetivo. Particularmente en este año en la Argentina se están dando determinadas circunstancias a través de los cambios políticos, económicos, en los cuales se genera un desempleo mayor o una búsqueda laboral, y gente que durante muchísimos años trabajó en determinadas empresas, de golpe, independientemente de la indemnización que les toque cobrar, queda sin su trabajo fijo. Antes de filmar, yo estaba recapitulando lo que ustedes ven en esa entrevista televisiva sobre la Casa del Desempleado. En el 2016, en este año, ese proyecto ya ha cumplido 17 años, desde el 99 cuando arrancó, que fueron precisamente los talleres motivacionales gratuitos para ayudar a gente en la problemática del desempleo. Esto es mucho más amplio. Hoy en día, si bien seguimos entrevistando, tratando de colaborar o de acompañar en este aspecto, se dan características muy similares de lo que vivíamos hace años atrás. ¿Por qué un taller motivacional? ¿O por qué lo relacionamos a nivel motivacional o a nivel humano? Porque la base, nuevamente vamos a recaer, que tiene que ver en el individuo, y no ni en la técnica cuando hablamos de venta, ni en la elaboración de un currículum como una posibilidad salvadora para conseguir un trabajo. Porque, es decir, ¿en qué vamos a orientarnos en estos minutos? Fundamentalmente es que no se puede hablar en cuanto a la búsqueda laboral de manera genérica. ¿Por qué no se puede charlar de manera genérica? Porque las circunstancias etarias marcan fundamentalmente la búsqueda del individuo. No es lo mismo desarrollar una charla para jóvenes que quieren tener su primer empleo que para personas que han sido despedidas con 20 años de antigüedad, o para gente que en realidad viene cambiando de trabajo y algunos tienen 30, otros tienen 40 y otros tienen que seguir trabajando o buscando a los 60. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer en todo caso es ponerle vital atención e hincapié a lo que realmente creo que es fundamental para que la persona pueda entender o desarrollarse o terminar con determinados mitos que tienen que ver con el mundo laboral. Uno de ellos fundamentalmente se da con el tema de la edad. Habitualmente, como condicionamientos, se nos pone que la edad que tenemos, que eso nos excluye del mercado laboral, y yo les puedo asegurar que es más fácil, por llamarlo de alguna manera, de que pueda insertarse en muchos casos una persona de 40, de 50 años que alguien de 20. ¿Por qué? Porque hoy se privilegian otros valores, independientemente de las aptitudes personales del individuo, como pueden ser fundamentalmente su experiencia, su responsabilidad, su cultura del trabajo, la cual hoy viene cayendo abismalmente en la mentalidad de muchas generaciones que no se están
desarrollando con esas características, ¿no es cierto? Otro de los puntos más importantes a tener en cuenta es que el hecho de buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Es decir, de la misma, ¿cuál sería el producto que yo voy a vender? El producto que voy a vender es mi persona. Estamos hablando de venta, estamos hablando de decir, y estamos hablando que para vender un producto, para vender un servicio hay que prepararse. Bueno, en este caso es lo mismo. Muchas veces, hoy en día con el avance tecnológico, cada vez tenemos menos contacto en infinidad de situaciones con quién es o quiénes son los que van a decidir nuestra contratación. Si nosotros tuviéramos me refiero a las búsquedas que se hacen a través de enviar nuestros datos personales por internet, o las consultoras donde no se tiene ni siquiera el contacto cara a cara, sino que simplemente hay que acercar el currículum. Recomendaciones diarias que en la vivencia cotidiana que se nos dan es que la persona no haga hincapié en el currículum, no haga hincapié en el papel. Yo les digo permanentemente que el papel, ese papel, es su vida. Entonces, ellos no pueden ni siquiera, muchas veces en la desprolijidad, lo que cuesta generar los currículum con foto, de la falta de interés en la presentación, porque no se sabe, y voy con ese papel a decir, me presento en un lugar y digo, vengo a dejar mi currículum. Bueno, no debe ser así. Es decir, nosotros el currículum lo tenemos que guardar como un elemento respaldatorio de nuestra personalidad y para, si hace falta, dejarle los datos a alguien. Por eso yo lo que recomiendo al que tiene que salir a buscar de manera personal, que es una de las búsquedas más efectivas que hay, es decir, tocar la puerta, timbrear, ir de negocio a negocio y tratar de contactarse con el responsable de personal, con el encargado del local, con el gerente, o en el caso de las pymes, que es el 75% de las empresas que están vigentes en la Argentina, tratar de contactarse con quien decide, ¿sí? Inclusive poder pasar los filtros de quienes están en el medio. Y no ir con la idea de dejar un papel, retirarse y esperar una respuesta que habitualmente nunca llega, porque ni siquiera se puede leer. Y porque además hay otra realidad, nadie nos está esperando. Entonces, esto genera por otro lado una fuerte depresión, una desilusión, y el hecho de pensar que me presenté ante 30 personas, ante 20 empresas, lo y no me llamó nadie. En realidad no te vio nadie. Por consiguiente, es muy importante hacer hincapié siempre en la persona. Otro de los puntos que lo hemos desarrollado hasta el cansancio y cada vez más, no hay trabajo, es decir, ¿cuáles son los modelos de trabajo? No hay trabajo en relación de dependencia para la cantidad de gente que lo busca, y no va a haber, y cada vez va a haber menos trabajo en relación de dependencia, por distintas razones. Por consiguiente, esta idea, que es el trabajo en relación de dependencia, que alguien me diga a mí lo que valgo por determinado tiempo que yo le estoy, o servicio que le estoy presentando, es muy peligroso también, porque de alguna manera pone un tope. Un tope es lo que tiene que ver con mi propia estima y lo que me determina lo que yo puedo ganar. De ahí que siempre es tan importante poder preparar vendedores o actividades o incentivar a la gente a través de comisiones o de otros programas que permitan que la persona no esté limitada por lo que se conoce como sueldo, ¿sí? Entonces, si cada vez hay más personas sin trabajo y cada vez hay menos trabajo para esas personas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos precisamente para poder emprender la actividad que fuera, que no lo vamos a desarrollar ahora, la actividad que sea, y ver o asociarnos y ver de qué manera nosotros podemos arrancar de a poco generando nuestro propio ingreso y no estar esperando que alguien nos venga a dar esa posibilidad laboral, que en la mayoría de los casos no va a llegar. Entonces, esto es otro de los puntos más importantes, es decir, antes, cuando nos encontramos, por eso les digo que es muy difícil, no se puede generalizar, porque estoy hablando de una manera para determinada persona. Diferente es si vos te quedaste sin trabajo estás con una indemnización después de 20 años de trabajar en una empresa, y más allá del dinero
que tiene que ver con cómo se han ido desarrollando tus seguridades, porque la seguridad más importante que tenías era que había ese ámbito protector, paternalista, esa empresa que te hacía sentir segura. Hoy se va la empresa, te queda la plata para poder vivir 10, 15, 20 meses o lo que fuera, y empiezan los miedos, la inseguridad. Que muchas veces yo lo que le planteo es, bueno, si podemos generar una actividad lo más rápido posible, tal vez esa indemnización sirva como un ahorro que en otra oportunidad no lo pudiéramos que no lo hubiéramos logrado. Pero ante todo esto está el miedo, está el pánico, está el terror por esa casa que se derrumba. En nuestra búsqueda de transmitir y de dar una esperanza ante toda esta problemática, está la recomendación de juntarse, de unirse, de salir del pesimismo colectivo, de salir de toda esa estructura donde en realidad es como abrir las noticias todas las mañanas o estar en un geriátrico y que los abuelos estén precisamente viendo todos los robos, los asesinatos y todos los desastres que pasan en el planeta. Entonces, volvemos a lo que hablábamos antes, cómo nos nutrimos de manera positiva. Hay que sentarse, hay que pensar y hay que ver qué es lo que yo puedo brindar, qué es lo que yo puedo vender. Y no sirve, lo mismo que lo planteo en las distintas entrevistas, decir, ¿de qué te gustaría trabajar? Yo siempre pregunto lo mismo. Si pudieras elegir, ¿de qué te gustaría trabajar? Lo que ocurre es que no estamos acostumbrados a elegir. Lo que ocurre es que estamos diciendo, de cualquier cosa. Una de las respuestas más concretas, y le digo, no es una barbaridad. No existe cualquier cosa. No se puede trabajar de cualquier cosa. No estamos capacitados para trabajar de cualquier cosa. Tal vez tengamos 1, 2 o 3 habilidades para desarrollar y no mucho más. Bueno, hagamos hincapié en esto. Para eso tengo que conocer. Entonces, para eso tengo que decir, bueno, a ver, me tengo que sentar, tengo que dedicarle tiempo. Tengo que dedicarme tiempo para estudiarme a mí mismo, decir, ¿de qué me gustaría si yo pudiera elegir? Y a mí me gustaría, bueno, y si lo que me gustaría me tengo que preparar, ¿cómo hago para prepararme? Y bueno, ¿y en qué áreas me puedo sentir más seguro? Y a partir de ahí es recién donde se debería empezar en una búsqueda que esté dirigido para lo que se relacione con mis aptitudes. Si veo que tengo un perfil comercial, si veo que necesito un horario determinado, bueno, voy a buscar empresas que tengan ese tipo de posibilidades. Si tengo un desarrollo técnico de un oficio, bueno, voy a ver si puedo ir en esa búsqueda o si de alguna forma, pensando, asesorándome, preparándome, puedo desarrollar un pequeño emprendimiento que me permita ir creciendo. Es decir, la problemática del desempleo es muy profunda porque afecta lo más sensible del ser humano, afecta precisamente la dignidad humana, afecta su autoestima y la degrada de la manera más profunda. Ni hablar cuando en estos casos le pasa a lo que se denominaría el jefe de familia, le pasa al hombre que no puede llevar el sustento. Entonces, evidentemente esto es muy complejo, es una situación que tiene que ser analizada y tiene que ser encarada desde la paz y no desde la desesperación. Y nosotros automáticamente lo que tendemos es a través de nuestra ansiedad, de nuestros temores y de nuestra negatividad, desesperarnos. Y acá hay que estar más que tranquilo. Hay que sentarse a pensar, rodearse de consejos o de gente o de algún ser que de manera positiva me aliente y decidir qué camino voy a emprender. Espero que en principio estas palabras sirvan mínimamente para reflexionar y para salir del caos que nos genera la falta, no es la falta de empleo, porque una cosa es no tener empleo y otra cosa es ser desempleado y otra cosa es ser desocupado. Son dos cosas distintas.
Una es no tener empleo y el otro no tener ninguna ocupación. No, nosotros podemos no tener empleo. Y tal vez tenemos que considerar, como pasa muchas veces cuando hay gente que se queda sin trabajo y ante la desesperación, plantearle que en realidad puede ser lo mejor que le haya pasado para empezar una nueva etapa en su vida o para crecer. La relación de la actividad del ser humano y, como hablaba recién, de su propia dignidad, de sentirse útil para la sociedad, de sentirse útil para sí mismo y generar su propio sustento, es lo que hace de este tema una fuente muy grande de depresión, el hecho de no tener una actividad, no tener un trabajo, no tener la forma de poder seguir adelante. Un punto importante a recalcar en este ámbito personal es, para no perder la confianza, como les decía, es volcarse decididamente a enfocarse decididamente hacia si no lo hemos hecho, el análisis interno y saber que hoy en día se abren un montón de posibilidades, inclusive en el orden del joven hacia qué es lo que apuesta a la hora de escuchar, a la hora de trabajar, a la hora de estudiar, hacia dónde va a apostar, hacia qué disciplina se va a volcar. Porque la mayoría de la gente estudia o se pone en una universidad no por la vocación inmensa que le genera una determinada carrera, sino porque o no sabe, o está en la búsqueda, o empieza en un lado, sigue en el otro. Y eso hace importante que empecemos a darnos cuenta que si de repente tenemos una vocación y se nos ocurre estudiar biología marina, yo los apoyo, no importa si no hay una ballena en la Argentina, no importa, o si hay dos, o si no hay, no pueden desarrollarse para lo que la mayoría de la gente sería, o no fuera una actividad comercial. Si lo siguen con pasión, si es lo que les gusta, adelante, y tienen que seguir en esa línea. Pero si yo no tengo una línea, si yo no sé, si a mí me da lo mismo, tengo que empezar a proyectar, como se hace también en otras partes del mundo, qué es lo que yo estoy estudiando y en realidad cuando me reciba, si realmente eso va a existir, si ese conocimiento va a servir en cuanto al avance tecnológico que hay. Hoy en día tenemos una carencia tremenda en cuanto a los oficios, en cuanto al estudio de un montón de disciplinas que la mayoría de la gente no alcanza a desarrollar y son como actividades en extinción. Por consiguiente, hemos fluctuado un poco dentro de esta charla, tanto una problemática para jóvenes que están en una búsqueda o una problemática para adultos. Espero que medianamente les sirva para algo. Lo que los invito es que ante estas situaciones no dejen de mandar sus dudas, sus inquietudes, o ver de qué forma nosotros también las podemos responder en otros videos, porque en todo caso esa es la finalidad, que le puedan llegar a servir para algo. Hace un rato, antes de comenzar, también escuchábamos la noticia de 70 personas, 50 personas, 20 personas que se quedaban sin trabajo, la búsqueda desesperada de salir como corriendo a ver qué podían hacer de su vida. Y bueno, todo eso también nos moviliza a generar este encuentro. Los aprovecho para saludarlos, los despido con un beso desde mi corazón y hasta el próximo encuentro.